Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de un país sudamericano que, como lamentablemente ocurre, ocupa lugares destacados en la prensa, no por los logros que pueda tener el pueblo, sino por el gobierno, el tipo de gobierno que tiene. Eso ocurre con Venezuela, sucede con Nicaragua, sucede con Ecuador, con Colombia, con un número de países que lamentablemente no son noticias por la obra del país, por la obra de sus ciudadanos, sino por los malos gobiernos o la actuación pésima de muchos de sus líderes políticos. El país en cuestión es Bolivia. Su presidente, entre comillas, porque realmente son dictadores de nuevo cuño, es Evo Morales. Evo Morales recientemente, hace aproximadamente un año o poco más, convocó a un referéndum para poder postularse por cuarta vez a la presidencia de su país. El pueblo dijo no, porque están hartos de Evo Morales. Sin embargo, este individuo ha logrado, gracias al control que ejercen sobre las instituciones del Estado, que una corte del país, la más importante, haya determinado que se puede violar la Constitución y que él se puede volver a presentar con independencia al resultado del reciente referéndum. Para abordar esta situación de Bolivia y, por supuesto, extendernos en alguna medida, según el tiempo lo permita, a otros países de América Latina, pues, ¿quién mejor que el politólogo, el internacionalista Carlos Sánchez Berzaín, un amigo de esta casa y amigo personal? Carlos, bienvenido y gracias por estar acá otra vez. Pedro, muy amable, muy generoso, un saludo a toda la audiencia, a tus órdenes. Cuéntanos cómo se inicia este proceso electoral que Evo Morales pierde, en el cual convoca para poderse postular por cuarta o por quinta vez, no recuerdo bien. Bueno, hay que mostrar el proceso boliviano en tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión hemisférica, las Américas. La Bolivia de Evo Morales no es sino uno más de los países de esa América no democrática, de la América dictatorial, que se construye a partir de la alianza de Chávez y Castro, que con el dinero del petróleo venezolano y el saber hacer crimen político de la dictadura castrista, a partir del año 99 se expande en América Latina con gran éxito para ellos y con gran peligro y destrozo de la democracia latinoamericana. Ese sistema se expande de tal manera y tiene tal éxito que llegan a controlar la OEA con Insulza, para empezar por ahí, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, la Argentina de los Kirchner, el Brasil del Partido de los Trabajadores, entran en Guatemala, Salvador, presionan toda la región y llegan a tener incluso mayoría en la OEA. Ese es el fenómeno. Bolivia no es un proceso nacional, auténtico, indigenista. No es una casualidad. No, ni es un proceso propio, porque hay hechos propios en la historia de los países. La Revolución Nacional de 1952 en Bolivia es un hecho nacional auténtico. Esta cosa de Evo Morales es un proceso resultado de la transnacionalización del castrismo, que da origen al castrochavismo y que hace de Bolivia un país satélite. Primer apunte, o sea, una conspiración, con otras palabras. Claro, primera dimensión, donde abarcan y donde someten a Venezuela, a Ecuador con Correa, a Nicaragua y todo lo que te he descrito. O sea, lo que quiero puntualizar, este es el proceso del llamado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que
destroza las democracias en América Latina para crear este tipo de gobiernos como el de Bolivia, que no es diferente al de Venezuela o al de Correa del Ecuador en su momento o al actual de Ortega en Nicaragua, y que estos a su vez no son diferentes a la dictadura castrista de Cuba. Ese es el primer apunte que quiero dejar establecido porque marca el marco de referencia general de lo que vamos a hablar. Segundo tema, Bolivia y su democracia. Ahora hay una gran cobertura de noticias de que Bolivia está perdiendo su democracia porque Evo Morales, en el proceso que tú has descrito, después del referéndum del 21 de febrero del año pasado, 2016, que le dijo no más reelecciones por mayoría de los bolivianos, ha hecho maniobras y ha hecho funcionar su Tribunal Constitucional para que le diga que es derecho humano de Evo Morales reelegirse indefinidamente, que es el tercer tema que quiero tocar, el contenido del fallo, que es un fallo absolutamente infame, dictado por jueces infames, que declara que la Constitución de Evo Morales viola el derecho humano de Evo Morales a ser reelegido indefinidamente. Ok, pero eso es el tercer tema. En el segundo tema... A veces eso, si no fuera por la tragedia, es una ridiculez. No, es una broma, es que esto es una tragicomedia. Sí. Esa es la descripción de lo que pasa. El segundo acápite que quiero tocar es el de la democracia en Bolivia. ¿Qué pasa con la democracia en Bolivia? La prensa actual, nacional e internacionalmente, está diciendo se muere la democracia en Bolivia. La democracia en Bolivia la empezaron a matar en octubre del 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada y establecieron una renuncia forzada, después de un proceso de sedición y conspiración armado, violento y sangriento, digitado por el castrochavismo, por Castro y Chávez, y ejecutado en Bolivia por Evo Morales. Y esto que te estoy diciendo no es algo que yo lo sostenga, es algo que lo ha confesado el propio Evo Morales, lo ha confesado su vicepresidente García Linera, lo ha confesado el socio de esa sublevación y de ese levantamiento, que es Felipe Quispe el Malcu, en un libro que ha escrito que se llama El derrocamiento de Goni. Lo han confesado todos los funcionarios del gobierno del régimen de Evo Morales para demostrar que ellos hicieron una ruptura el año 2003 y que en base a lo que llaman la Agenda de Octubre, que se firmó a los pocos días del derrocamiento, que no es otra cosa que el acta del derrocamiento al régimen democrático, llevaron adelante un proceso de persecución política contra los miembros de la democracia boliviana, que se extiende hasta hoy día, un proceso de disque reivindicación de los hidrocarburos para impedir la exportación de gas de Bolivia a través de Chile, y hoy día le compran gasolina a Chile, y un proceso de destrucción del sistema constitucional boliviano a través de la Asamblea Constituyente. Después de que pasa eso el 2003, queda de presidente Carlos Mesa, y cumpliendo la Agenda de Octubre impuesta por Evo Morales, y había una ley de necesidad de reforma. Perdóname, Carlos, ¿Mesa era en base a al orden constitucional o fue puesto como presidente provisional? No, Mesa era el vicepresidente de Sánchez Lozada, y traiciona a Sánchez Lozada en esta dinámica, haciendo lo que él llamó el paso a un costado para permitir que el golpe se ejecute y la sucesión avance. Pero ese es otro tema, este es un tema ahora de Evo Morales. Con Mesa de presidente, él tenía que cumplir con los derrocadores el tema de la Asamblea Constituyente, entre otras cosas. Entonces, para llevar adelante el tema de la Asamblea Constituyente, agarra una ley de necesidad de la reforma que estaba pendiente, la someten al Congreso y la adulteran totalmente. La Constitución de Bolivia, la Constitución del año 67, reformada el año 94, que es la Constitución de la República de Bolivia, establece que no hay reforma total de la Constitución, artículo 231, que la reforma será parcial y que el procedimiento de reforma parcial es que en un periodo constitucional, o sea, en una presidencia, se hace una ley de necesidad de la reforma donde se indican los artículos y se escriben los artículos que se van a reformar. Y se hace cuando se termina el periodo. El texto de la reforma. Y en el nuevo periodo constitucional se aprueba o se rechaza ese texto. Esas disposiciones. Y si se refiere a la vigencia de la presidencia,
Eso recién tiene efecto en el subsiguiente periodo constitucional. ¿Por qué Bolivia tiene esa disposición? Porque uno de los daños más grandes a la institucionalidad en la historia de Bolivia han sido los presidentes que se querían prorrogar. Por eso en Bolivia había posibilidad de reelección, pero con periodos alternativos, descansando un periodo. Entonces, había un artículo de la reforma, de la Ley de Necesidad de la Reforma, del año 2002, que decía que ese procedimiento se ajustaba agregándole un referéndum constitucional para que sea el pueblo que apruebe la reforma parcial una vez que haya aprobado el Congreso. Agarran ese artículo y por una ley del año 2004, firmada por Carlos Mesa, cambian el artículo 232 y ponen que la reforma total de la Constitución es posible a través de la Asamblea Constituyente, que será convocada de acuerdo a ley especial. Eso es una suplantación, es falsedad material, falsedad ideológica, y liquidan la Constitución boliviana en ese acto. Con esa ley, entre comillas, ley, una ley infame porque viola todos los derechos, Evo Morales llega a la presidencia en enero del 2006 y de inmediato convoca a la Asamblea Constituyente. Ya en una base de una falsificación. Y yo creo que debemos aclarar que cuando estas personas convocan a una Asamblea Constituyente, es la que le dicen Asamblea Constituyente originaria, donde desaparecen todos los poderes, todas las leyes, como si el país estuviera como si estuviera acabado de fundarse la nación. Bueno, el efecto fue ese, porque esa Asamblea Constituyente que tenía que durar un año... Y esto es una copia de Hugo Chávez. Sí, no, es el castrochavismo. Sí. Bueno, la Asamblea que tenía que durar un año, al término del año no tenía Constitución, entonces cometen otro acto ilegal y la prorrogan. Estaba sesionando en la capital de la República de Bolivia, que es Sucre. Produce Evo Morales una masacre, porque el pueblo se estaba sublevando por las cosas que consideraba la Asamblea, no querían esos cambios. Entonces atacan al pueblo, matan varias gente, una de las casi 20 masacres o más de 20 masacres que ha producido Evo Morales en su gestión, y trasladan la Asamblea Constituyente a la ciudad de Oruro. En Oruro aprueban un texto y lo mandan al Congreso, pero como no era lo que Evo quería, hace que el Congreso apruebe una ley interpretativa de la Constitución, en la que dicen que el Congreso, en uso de la soberanía nacional... Son zapatos a la medida del que los va a usar. En uso de la soberanía nacional, el Congreso se atribuye la capacidad de corregir el texto enviado por la Asamblea Constituyente. Y en un comité secreto, en el cual participan directamente los abogados contratados por Castro y Chávez, que son los abogados de la Universidad de Valencia, España, redactan una constitución... ¿Esos mismos que más o menos en alguna medida fueron los que dieron origen a Podemos? Los mismos, y los mismos que tenían una cátedra de Derecho, tienen una cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana. Imagínate enseñando Derecho Constitucional en la dictadura más antigua de las Américas, pero bueno. Y una de las más antiguas del mundo. Redactan la Constitución de Evo Morales, y que no era el texto constitucional escrito por la Constituyente, que ya era ilegal, como lo he demostrado. Entonces llevan eso a un referéndum constitucional el año 2009, y Evo hace un tremendo fraude electoral porque tenía la oposición de 6 departamentos. En todo ese tiempo de discusión, Evo Morales produce la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, además de la de Sucre, produce la masacre del Porvenir en Pando, para someter a los gobernadores de 6 departamentos que resistían ese tipo de ruptura democrática, una nueva ruptura democrática. De esos 6 gobernadores, el gobernador de Pando sigue en la cárcel, es preso político, se lo llevaron preso en su mismo despacho. Y me parece, Carlos, disculpa, que es importante que destaquemos eso, porque se habla muy poco de los presos políticos bolivianos. Hablamos de presos políticos en Cuba, hablamos de presos políticos en Venezuela, pero no se habla de presos políticos ni en Bolivia ni en Nicaragua. Bueno, Bolivia tiene más de 100 presos políticos. Este gobernador de Pando fue llevado preso de su mismo despacho en ejercicio a La Paz. El gobierno anunció que iban a acabar con él y sigue preso. De eso ha pasado del año 2009 a hoy día, 2008, 2009, 8 años, son 8 años y él sigue preso. Están presos todos los miembros de las organizaciones cívicas de Santa Cruz,
a los que les montaron la tramoya en la masacre que Evo Morales ordenó en el Hotel Las Américas y han metido decenas de presos que solamente son liberados si aceptan confesar crímenes que no han cometido y ir a lo que llaman el proceso abreviado. Han escapado de cobija por la masacre del Porvenir cientos de bolivianos que están refugiados en el Brasil. Todo eso se produce en el proceso de la constitución o de la constituyente ilegal de Evo Morales. Con todo eso van a un referéndum constitucional el 2009 y con fraude electoral Evo Morales gana por escaso margen y aprueba la constitución del Estado plurinacional de Bolivia. Hace desaparecer la República de Bolivia. ¿Qué significa eso de plurinacional? Bueno, significa que primero han extinguido la República de Bolivia y que, como tú decías, atribuyéndose condiciones de constituyente originaria, hacen nacer un Estado. Todo es diferente, el nombre es diferente, todo es diferente. Incorporan otra bandera adicional a la boliviana que es su huipala y le cambian el nombre a todas las instituciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pasa a ser Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional de Bolivia pasa a ser el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Corte Nacional Electoral pasa a ser la Corte Electoral Plurinacional. ¿Sabes para qué? Para que todos los funcionarios democráticamente designados que estaban en función de esos órganos desaparecieran, se queden sin órgano. Entonces crean nuevos órganos y ellos nombran a sus conmilitones, a gente que les va a obedecer y que va a ser obsecuente. Ese es el acto de concentración de todo el poder que hace desaparecer, además de todo lo que he descrito, dos elementos esenciales de la democracia. El Estado de Derecho, que quiere decir el respeto a la ley, habían pasado por encima de la Constitución y la liquidaron junto con la República, y la división e independencia de poderes, porque manteniendo nombres en la forma, el régimen controla todo el poder. Y en base a esa Constitución del Estado plurinacional, que entre otras barbaridades establece el principio de retroactividad de la ley, con la cual persiguen ahora a todos los políticos. Que controla a las normas elementales del derecho. No, de los derechos humanos, desde los tiempos del Marqués de Beccaria, con su obra de los delitos y de las penas, se estableció el principio nullum pena, nullum crime sine leye. Eso es el principio de irretroactividad. La Constitución del Estado plurinacional castrochavista de Evo Morales establece la retroactividad y hacen una ley con la cual ahora persiguen al que quieren por hechos de la década del 80, del 90 o de lo que fuera. Entonces, cuando aprueban la Constitución del Estado plurinacional, terminan de acabar con la democracia que habían liquidado con el golpe de Estado del 2003, que habían vuelto a asesinar con la ley que cambia la necesidad de la reforma y que introduce la Constituyente del 2004, y con la propia convocatoria a la Constituyente, y con la prórroga a la Constituyente después de un año, y con la suplantación del texto constitucional que les mandó su Constituyente. O sea, definitivamente y por quinta vez acaban con la democracia. Y desde entonces, Evo Morales viene ejerciendo un régimen absolutamente dictatorial. ¿Por qué es dictatorial? Porque controla todos los poderes del Estado. Porque han desaparecido todos los órganos independientes de control público. Él controla el Banco Central, la Contraloría General de la República, y al que se le opone simplemente lo persigue y lo encarcela. Han convertido el Poder Judicial en el instrumento de represión y persecución política. En las dictaduras militares te buscaba un grupo de uniformados para llevarte preso político. En la dictadura del castrochavismo de Evo Morales o de Maduro o de Ortega te busca un fiscal y sabes que vas a ir preso. Es la metodología de control social castrochavista. Es una dictadura porque se violan los derechos humanos. Bolivia tiene más de 1.300 exiliados políticos que están ubicados en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en España, en Estados Unidos. Y otra cosa también que acostumbran a hacer, Carlos, y eso se originó en Cuba, en cierta medida, es criminalizar la oposición. Cualquiera que se enfrenta al gobierno es un delincuente, es un criminal de derecho común y es sujeto a ser perseguido, encarcelado y a cumplir severas sentencias. Y eso lo hacen con su retroactividad de la ley, más el control de los tribunales a través de estas leyes infames y tribunales infames que te estoy mostrando. Una de las cosas más horrendas de la dictadura, entre
castrista me refiero, entre las millones que ha realizado. No puedes hablar de la boliviana también, porque desde que aprueban su constitución del Estado plurinacional pasa exactamente lo mismo. Cuenta. En Cuba hubo un percance o un incidente, como le querramos llamar, realmente dramático. Y es que un grupo de pilotos militares que estaban formando parte del Ejército de la República, cumpliendo órdenes, realizaron un número de bombardeos en las zonas en las que operaba la guerrilla. Estas personas, pilotos y mecánicos y asistentes de vuelo, fueron juzgados. Fueron juzgados por un tribunal revolucionario, pero sus jueces eran independientes en sus opiniones. Estas personas determinaron que no había elementos para condenar a estas personas juzgadas. Fueron absueltos. Fidel Castro en un discurso público dijo que eso no era posible, que esas personas eran criminales, que tenían que ser condenados y que había que hacer un nuevo juicio. Por orden de él, por mandato de él, y esto ocurrió en marzo del año 59, estas personas volvieron a ser juzgadas y todas fueron condenadas. Bueno, es lo mismo que pasó con Chávez, o que pasa con Maduro, que dictan las sentencias y las acusaciones por televisión, las sentencias por televisión y después los jueces cumplen. Evo Morales hace exactamente lo mismo. Él hace acusaciones y de inmediato sus jueces se mueven. Entonces, la democracia de Bolivia fue muerta ahí y desde entonces hay institucionalizada una dictadura, pero en la Constitución de Evo Morales, él puso un artículo en el cual dice que el presidente solo puede ser reelegido una vez. Estamos hablando de la Constitución de Evo, de la de su Estado plurinacional, no de la República de Bolivia, que está suplantada y violentada absolutamente. Cosa que no quiere decir que no exista, porque la verdadera Constitución de Bolivia es la de la República de Bolivia. La Constitución del Estado plurinacional dice que el presidente solo puede reelegirse una vez. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? El 2009 apenas aprueba su Constitución, convoca elecciones y se hace elegir. Un manual, un patrón. Perfecto. Segunda elección, ¿no? Había sido elegido el 2005, empezó el 2006, el 2009 es elegido. Por un periodo de 5 años. El 2014 se acaba eso y la oposición que había negociado con él esa constitución, le dicen tú no puedes participar. Y él dice sí puedo. Y pide una interpretación al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice sí puede Evo Morales, porque habiendo desaparecido la República de Bolivia, la elección del 2005 no existe. Desapareció todo, no había historia. El Estado plurinacional se funda el 2009, entonces Evo Morales ha sido elegido por primera vez el 2009 y esta es la primera reelección. Entonces, la gente de la oposición que había negociado con él, Doria Medina y Jorge Quiroga, sacan un documento y lo presentan a la OEA que habían firmado reservadamente cuando se aprobaba la Constitución de Evo, en el que se comprometía a Evo y su gente a que Evo no iba a ser reelecto. Y le piden a la OEA de Insulza el cumplimiento de ese papel. ¿A la OEA de Insulza? Sí, porque esa había sido la madrina. La OEA de Insulza era la que garantizó ese documento. En ese momento, el segundo de a bordo de Insulza dice que sí, que estaba bien y que Evo no podía presentarse. Apenas eso sale, Insulza lo desautoriza, al poco tiempo lo despide, y obviamente los jueces de Evo Morales dicen, con el argumento que ya te he mencionado, que Evo puede ser candidato, y es candidato y se elige con fraude electoral el año 2014. Apenas elegido el 2014, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, ya estaba en crisis, se había muerto Chávez, la crisis económica en Venezuela empezaba a mostrar graves problemas, el castrismo estaba con problemas de perder la Argentina, la corrupción afloraba en el Brasil, estaban inestables, ahora están peor. Evo decide apostar rápidamente a garantizar su reelección indefinida. Entonces dicen, ¿saben qué? He sido reelegido masivamente, vamos a ir a un referéndum constitucional para cambiar esa parte de la Constitución, de su Constitución, y que me den la reelección indefinida. Y hace un referéndum que se celebra el 21 de febrero del 2016, el que tú mencionabas al abrir el programa, donde dice, los que digan sí quiere decir que Evo se reelige para siempre, y los que digan no, que no. Primera gran ventaja, porque tú sabes lo difícil que es ganar un referéndum teniendo el no. La segunda cosa que él hace es que empieza a amenazar a todos los bolivianos. Llega a decir
a la gente rural, a la gente del campo, que si gana el no, el sol no va a volver a salir, la tierra se va a oscurecer, las cosechas se van a estropear, unas maldiciones extremas que están grabadas en la televisión que son increíbles. Pero pierde. Bolivia le dice no con más del 70% y con fraude electoral rebaja eso casi al 51%, pero no puede más porque el pueblo está movilizado y en las calles y tiene que aceptar. Entonces empieza, después de haber perdido el 21F, de que Bolivia le dijo no, empieza a decir esto es tiene un segundo tiempo, la gente se ha equivocado, Bolivia me necesita, y copia lo que ya había hecho el 2007 Chávez, porque hay que recordar que Chávez perdió un referéndum para cambiar el tema reelectoral en su constitución, y después de perder el referéndum Chávez gobernó hasta el día que se murió. Eso quiere hacer Evo Morales. Entonces empieza a manipular hasta que llega el momento en que agarra un grupo de sus diputados este año que presentan una demanda de inconstitucionalidad a su Tribunal Supremo Plurinacional. De que la Constitución que él mismo había propiciado violaba los alegando que de acuerdo al artículo 23, 24 de la Declaración de los Derechos Humanos Interamericana, que se llama Pacto de Bogotá, Pacto de San José, había un artículo en el cual se dice que es un derecho humano el ser elegido y que por lo tanto la Constitución de Evo viola su derecho humano a ser elegido indefinidamente y que así se declare. Y eso es lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional Plurinacional, además en los últimos días de su ejercicio, porque ya los han cambiado, casi sin competencia o sin competencia, como lo han demostrado juristas en Bolivia, que ha declarado el tercer punto del cual vamos a hablar, que Evo Morales tiene el derecho muy brevemente. humano. Bueno, brevemente, esa resolución ha dicho que Evo Morales tiene el derecho humano a ser elegido indefinidamente, y el pueblo boliviano ha empezado a reaccionar. Y eso ha marcado a Evo Morales nacional e internacionalmente como un dictador. Ya era dictador desde el año 2009 por lo menos, pero ahora es un dictador en evidencia, igualito que Maduro, igualito que Ortega, igualito que los Castro. Y el pueblo boliviano está en la lucha, porque este es un tema en el cual el pueblo boliviano tiene el derecho de revertir y de evitar que Evo se presente como candidato para ejecutar otro fraude electoral el año 2019. Realmente llegan al poder y no quieren soltarlo en ninguna medida, son enemigos por completo por una de la sencilla alternancia. razón, son hipercorruptos, se han metido en el narcotráfico. Evo Morales ha hecho de Bolivia un narcoestado plurinacional y necesitan impunidad, entonces se van a quedar para siempre y están siguiendo el modelo castrista, que es su modelo. Aquí el castrismo, la dictadura de Cuba, es la jefa de toda esta organización. Es una forma de gobierno, no es una ideología. No, no es un problema ideológico, aquí no hay derecha ni izquierda, esto es crimen organizado, Carlos, y eso es un tema que vamos a abordar próximamente, el crimen organizado en la política. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín por haber estado en el programa, gracias a ustedes por haber compartido una vez más con nosotros su tiempo, y tengamos presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias.